Lo primero que quiero decir en este turno de rectificación es que respeto el derecho de cada cual a dar su opinión, pero no respeto los disparates. Creo, para dar el beneficio de la duda, que tal vez no se trató de un disparate, sino de un desfaz en su ejercicio investigativo. Hola, como siempre, espero que estén bien. Bueno, quiero hablar con ustedes con tiempo, relax, sobre lo que pasó hoy en el hemiciclo en torno al proyecto del Senado 1043, que es un proyecto de mi autoría dirigido a fortalecer los controles que prohíben como norma general el nepotismo en Puerto Rico, particularmente en la Asamblea Legislativa. El nepotismo, para aquellos que tengan dudas, no es otra cosa que la práctica mediante la cual un funcionario contrata a su familiar. La ley, como norma general, prohíbe esta práctica. ¿Por qué? Porque se entiende que violenta el principio de mérito y lo que se quiere fomentar es que las personas contratadas sean contratadas no porque es tu familiar, sino porque tienes realmente las competencias, las capacidades y las habilidades para llevar a cabo el trabajo. Bien, pues este proyecto, como ya les dije, la mayoría senatorial decidió derrotarlo a viva voz. Ustedes recordarán que en el pasado yo he trabajado con este tema. De hecho, los primeros dos proyectos que yo presenté como legisladora en el 2021, en enero de 2021, tan pronto pisé este edificio, fueron dos proyectos dirigidos a atender el tema del nepotismo para robustecer su prohibición y los controles. Hoy yo les voy a compartir algunos de los argumentos que desde mi perspectiva son argumentos que desinforman a la gente y que fueron traídos en la discusión en el hemiciclo, porque son los argumentos que probablemente usted va a seguir escuchando en programas de radio, de televisión, en las redes sociales, y yo quiero que usted tenga toda la información necesaria para que haga su propio análisis. Mire, allí se dijo por parte de algunos senadores que esto era un proyecto politiquero y traído por la discusión que se había dado recientemente y que supuestamente yo nunca había atendido este tema hasta ahora. Bueno, pues mire, falso. Basta hacer una revisión de mi trabajo legislativo y usted va a poder percatarse de lo que le acabo de explicar. No solamente es que atendí el tema, es que fueron mis primeros dos proyectos como senadora. Precisamente uno de ellos para enmendar la ley que buscaba enmendar con el proyecto del Senado 1043. Bien, allí también se dijo que este proyecto lo único que cambiaba era una Y por una O, o una O por una Y, algo así. Mire, la realidad es que es impresionante, porque si usted va a la ley que se busca enmendar a través del proyecto, usted puede ver específicamente cuál es el lenguaje que está en la ley actual y cuál es el lenguaje que se propone en el proyecto. Usted debe saber que la ley que yo buscaba enmendar con este proyecto solamente contempla un criterio para que los presidentes, tanto del Senado como de la Cámara, puedan conceder una dispensa que vendría siendo como un permiso para permitir que un funcionario de estos cuerpos puedan emplear hasta un familiar. Y ese requisito es el siguiente. Dice, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Ese es el único parámetro de control existente al día de hoy. No hay más nada. Y vuelvo de nuevo y me detengo porque quiero que a usted esto le quede claro. Como norma general se prohíbe la contratación de un familiar, pero la ley permite una excepción hasta un familiar por legislador cuando los presidentes de los cuerpos entiendan que se cumple con ese criterio. ¿Cuál es ese criterio? Cuando las necesidades del servicio así lo requieran. ¿Qué yo planteé en el día de hoy? Planteé que entendía que ese criterio es demasiado amplio y que eso puede realmente significar cualquier cosa. La necesidad del servicio puede ser cualquier plaza y cualquier cosa. Así que, ¿qué propuse? Propuse que además de que esté ese criterio,
de forma concurrente, es decir, a la misma vez, también se considere necesario que el puesto para el cual se busca contratar un familiar sea de difícil reclutamiento y que se requiera un alto nivel de educación o experiencia. Mire, yo estoy segura que yo le comparto esto y cualquier persona diría, bueno, pues que a mí eso me parece elemental, me parece algo bastante o completamente razonable, así debería ser. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que si se da un permiso para la contratación de un familiar que pudiera ser necesario, sea por la vía de excepción y que haya un criterio o unos criterios más específicos, más puntuales, que realmente ayuden. Mire, ayude a cualquiera que sea presidente a tener unos parámetros que permitan una toma de decisiones bajo unos principios y bajo unos criterios claros y que respondan realmente a una necesidad real. Esto es beneficioso para todo el mundo, hasta para la propia persona que da la dispensa, porque entonces se crean unos linderos a su discreción y esto no es absoluta. Pero bien, pues allí se dijo que ese segundo criterio que yo les acabo de leer, que eso ya estaba. Pues mire, no bastaba con leer. Bien, ¿qué otro planteamiento se trajo? Se trajo que supuestamente este proyecto, lejos de limitar la facultad discrecional de los presidentes, la iba a ampliar. Bueno, pues es mi opinión que eso no es correcto, porque, como ya les expliqué, actualmente existe un criterio bien amplio y el proyecto lo que hace es, o lo que así pretendía hacer era establecer otro criterio adicional que se tenía que emplear de forma concurrente. Así que no amplía, todo lo contrario. Lo que hace es que le pone unos límites a esa discreción. Entonces, increíble, hubo un senador que se paró allí y dijo que este proyecto no prohibía el nepotismo y dijo, voy a leerles el título. El título dice, Ley para prohibir el nepotismo en el nombramiento de funcionarios y bla, 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 bla. Mire, ese senador no estaba leyendo el título completo, porque si lo hubiese leído de buena fe, el título claramente dice para enmendar la ley que prohíbe el nepotismo, bla, 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 a los fines de fortalecer los controles para evitar el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Obviamente el proyecto no prohíbe el nepotismo absolutamente porque esa no es la finalidad del proyecto. Si hubiese leído el título de principio a fin, lo hubiera podido comprender. Pero si no lo lees completo, pues vas a decir allí el disparate que tú entiendas necesario para poder justificar lo injustificable. ¿Y qué es justificable e injustificable? Mire, no quererle dar un paso, una medida verdaderamente, relativamente sencilla, que yo entendía que podía, honestamente, crear un espacio de común acuerdo entre todos, porque en el pasado los proyectos que yo presenté eran proyectos verdaderamente robustos para fortalecer de una manera todavía más agresiva la prohibición del nepotismo. Este proyecto realmente es una aspiración sumamente modesta de la aspiración que tuve el cuatrienio pasado. Y pensé que haciendo unos planteamientos verdaderamente razonables, iba a haber espacio para la aprobación de un proyecto sensato. Allí también se dijo que este proyecto no le iba a aplicar a los presidentes actuales de los cuerpos. Yo no sé de dónde se sacaron eso. Pero es que les digo, es que realmente o no leyeron bien algunos senadores el proyecto, o sencillamente hay personas capaces de inventarse cualquier argumento para poder sostener lo insostenible. Mi compromiso con Puerto Rico, mi compromiso con el país, siempre ha sido defender lo que yo entiendo, ¿no? Que es lo mejor para Puerto Rico y lo mejor para los puertorriqueños. Mi brújula ha sido esa, preguntarme qué entiendo que es correcto, qué entiendo que es incorrecto y a la luz de esa evaluación tomar las mejores decisiones. Es mi opinión personal.
que esto es un tema que no debe abandonarse. Allí algunos plantearon que incluso hubiesen preferido una prohibición total. Bueno, pues vamos, pues que entonces que la presenten. Que lo presenten, que haya coherencia, porque no puede ser que se presenten unos controles más rigurosos, pero entonces eso sea insuficiente, pero eso quieran decir que la prohibirían totalmente. Mire, la realidad es que pudieran haber excepciones que se justifiquen. No hay tampoco que llegar a lo irracional. Ahora, a la hora de debatir en el hemiciclo, hace falta honestidad. Debatir las ideas, sin recurrir verdaderamente argumentos sin fundamento que verdaderamente empequeñecen el debate legislativo. Bien, quería compartir con ustedes toda esta información porque sé que van a estar escuchando el debate y además les estaré compartiendo el turno, o sea, el video del turno en el hemiciclo y del turno de refutación luego de que algunos senadores hicieran uso de la palabra. Como siempre, que sigan bien. He estado presentando distintas iniciativas legislativas dirigidas a robustecer la prohibición del nepotismo en nuestro ordenamiento jurídico. Debo recordar que desde el 1941, cuando se aprobó la Ley 99, en esta Asamblea Legislativa quedó expresamente prohibido el nepotismo, que en palabras muy sencillas lo que quiere decir es que se prohíbe que se contrate a familiares y que se violente a través de ese proceso el principio de mérito que debe regir la contratación gubernamental. Esta es la norma general. Sin embargo, también nuestro ordenamiento contempla una excepción y permite que los presidentes de ambos cuerpos, tanto del Senado como de Cámara, puedan, a través de su ejercicio discrecional, eximir de esta prohibición hasta un familiar por miembro de esta Asamblea Legislativa. Hasta el momento, la Ley 99 de 1941, la única exigencia que contempla para que se pueda conceder ese permiso, por así decirlo, es que la contratación responda a las necesidades del servicio. Y textualmente dice, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Es mi opinión y es mi postura que ese lenguaje es muy amplio y que realmente en la práctica termina concediendo una discreción total a la hora de eximir o no a un familiar en el proceso de contratación. Con el proyecto que hoy discutimos, que es el proyecto del Senado 1043, tengo que reconocer que mis pretensiones en comparación con las del cuatrenio pasado son mucho más modestas. Y son mucho más modestas porque entiendo que debe haber espacio en este cuerpo para que podamos contemplar realmente alguna norma que nos permita robustecer los controles ya existentes, que como dije, a mi entender son insuficientes. Lo que estoy proponiendo es algo relativamente sencillo, pero que entiendo que puede representar un punto de encuentro entre todos los miembros de este cuerpo. En específico, lo que estaríamos añadiendo a la Ley 99 del 1941 es que cuando los presidentes... Muchas gracias, señor presidente. Lo que estoy añadiendo o proponiendo que se añada es que para poder eximir de la prohibición del nepotismo hasta un familiar por funcionario, los presidentes, además de tener que tomar en consideración la necesidad del servicio, también se trate de un puesto de difícil reclutamiento que requiera un alto nivel de educación o de experiencia. Eso es lo que en esencia hoy propongo como una exigencia adicional que permitiría unos controles más puntuales y además que respondan de forma directa a la razón de ser, al motivo de ser por el cual en el gobierno queda prohibido y debe quedar prohibido la práctica del nepotismo, de manera tal que rija en ese proceso de contratación el mérito
y de manera tal también que podamos salvaguardar la pulcritud de los procesos ante nuestra consideración, en particular ante la Asamblea Legislativa, y que quede claro que las decisiones que se están tomando en torno a estas excepciones respondan no solamente al principio de mérito, sino que además respondan a una verdadera necesidad, es decir, que las justificaciones estén claras. Son mis palabras, señor presidente. Lo primero que quiero decir en este turno de rectificación es que respeto el derecho de cada cual a dar su opinión, pero no respeto los disparates. Y tengo que decir que la compañera Aguilú ha dicho unos cuantos. El primero es que alegadamente esta es la primera vez que ella me escucha a mí presentando alguna medida dirigida a fortalecer las medidas en contra del nepotismo. Invito a la compañera Soto Aguilú a leer el proyecto del Senado 114 y el proyecto del Senado 115 del cuatrienio pasado, mis primeras dos medidas legislativas tan pronto juramenté. Y va a encontrar en el proyecto del Senado 115 las enmiendas propuestas a la Ley 99 de 1941 que hoy discutimos. Creo, para dar el beneficio de la duda, que tal vez no se trató de un disparate, sino de un desfaz en su ejercicio investigativo. Además, también tengo que decir que es un disparate decir que lo que hoy proponemos aquí como un lenguaje añadido ya está contemplado en la ley que enmendamos. Vaya y busque la Ley 99 de 1941 y podrá corroborar que lo que dice no es correcto. Así que, para beneficio de todos, reitero que lo que estamos proponiendo es un lenguaje sencillo y simplemente delimitando la discreción de los presidentes de los cuerpos para que existan unos controles y unas exigencias todavía más puntuales y directivas, de manera tal que podamos establecer unos controles que nos garanticen con mayor éxito que impere el criterio del mérito, independientemente de quién sea el presidente de turno. Y tengo que corregir también al compañero Carmelo Ríos, que en su turno ha dicho que esta medida no aplicaría al presidente actual. Pues claro que sí, aplicaría de inmediato a ambos cuerpos. Y también le recuerdo al compañero que comenzó su turno diciendo que este proyecto no va dirigido a prohibir el nepotismo. Pues que es cierto, es que no va dirigido a prohibir absolutamente el nepotismo, cosa que me encantaría. Va dirigido, como dice el propio título, que si se leyera, se pudiese de verdad encontrar fácilmente, dice que es a los fines de fortalecer los controles para evitar el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Compañeros, uno de los requisitos de las exigencias constitucionales para ser legislador es saber leer y escribir. Lo recuerdo, saber leer y escribir. Son mis palabras, señor presidente.